5% de jóvenes solamente son capacitados en su centro de trabajo. En línea metropolitana... Catastróficas las cifras. En la línea metropolitana, a noviembre del presente año, hay 300.000 desempleados, gente que está buscando trabajo pero que no lo consigue, de los cuales 170.000 son jóvenes entre 14 y 24 años de edad. O sea, más del 50% en efecto son desempleados. Entonces ahí tenemos un problema social que la ley pretende atender, ¿no? Claro, se dice, ha crecido el nivel de empleo y se ha reducido el nivel de desempleo, pero no se precisa si es empleo formal o informal y no se precisa qué tipo de subempleo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos acá una población vulnerable y la ley pretende justamente fomentar la perspectiva de... Yo soy lo que pienso incluso que la primera declaración de Pedro Pablo Kuczynski estuvieron muy bien. Él dijo, se quedó corta, la norma debe ir hasta 30 años. Yo pienso lo mismo, te lo digo. Pero claro, después por razones políticas el gringo se ha tirado para atrás, ¿no es cierto? Pero es verdad, o sea, esas cifras son elocuentes, Ricardo. O sea, si tú subes un poquito digamos, el corte y es hasta 30, eso debe ser catastrófico. Ahora, peor. Podría pensarse de repente en el reglamento que se establezca que, por ejemplo, no se podrán suplir trabajadores del régimen general con jóvenes. Ya, eso es un candado que se podría precisar. Como ocurre con la ley de primer empleo de México, ¿no? Pero yo creo que ponerle muchos candados también a la ley va a hacer que los empleadores no se animen a utilizarla, dado que habría una suerte de sospecha intrínseca de mal uso de la ley a la que se enfrentarían en las inspecciones laborales, ¿no? Ahora, ese es el otro tema que quería tocar, Jorge. Se habla, este tipo de normas tiene, entre otras cosas, como su kit de éxito, la capacidad de fiscalización del Estado. Y hemos tenido a esta SUNAFIL, absolutamente joven, que además nació dentro de una cantidad de críticas enorme del empresariado, y que para males acaba de renunciarle a su presidente, el doctor Gorky González. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Bueno, yo creo que es uno de los temas que este gobierno tiene que cambiar y que en realidad sería un cambio relevante porque todos los gobiernos han tenido lo mismo, es tratar a lo laboral como casi un apéndice, ¿no? De lo económico. Y de toda su política laboral, ¿no? En las épocas de elecciones lo laboral es un aspecto relevante, no se levanta. ¿Se acuerdan de la campaña de Alan García de los servicios del 2001? Claro. Todos los gobiernos y al final nada que ver, no pasó nada con los servicios. Los tres gobiernos que hemos tenido después del 2000, todos entran con un tema laboral bastante fuerte y en el camino el Ministerio de Trabajo es el penúltimo ministerio en presupuesto, ¿no? Y eso también se traduce en la SUNAFIL, ¿no? Si bien han entrado 90 inspectores a la administración y SUNAFIL está ya entrando a varias regiones como Tumbes, todavía se supone que prácticamente 500 inspectores, ¿no? La cifra de la OIT es que el Perú debe tener por lo menos 2.000 inspectores. Claro, para que guarde cierta proporción. Con el número de trabajadores, ¿no? Entonces, lo laboral, mientras no sea relevante en este gobierno, desde el presupuesto hasta los aspectos técnicos, hasta las personas, en un año vamos a tener 3 superintendentes. Es tremendo eso, nacer así es tremendo. Así como la SUNAT tiene una ley de fortalecimiento de la SUNAT donde el cargo de superintendente es inamovible, como todas las superintendencias casi del Perú. La SUNAFIL es un cargo político, no tiene estabilidad el superintendente, ¿no? Y claro, y mientras a una entidad del Estado fiscalizadora, supervisora y sancionadora como SUNAFIL, la gente no le vea dientes, como el temor que emana la SUNAT, ¿no es cierto?, difícilmente va a cumplir una buena función, ¿no? Una buena labor, Ricardo. De hecho tiene poca capacidad operativa, ¿no? Entonces, sin duda la gente piensa que esta ley puede ser materia de abusos de parte de las empresas y no van a tener los trabajadores el respaldo necesario y suficiente para poder hacer valer sus derechos, ¿no? Ahora, ¿es inconstitucional, como dice nuestro amigo Johnny Lescano, la norma de empleo juvenil? Yo creo que no. Yo creo que, en buena cuenta, la ley apunta a tratar de manera diferente, por razones objetivas, a un segmento poblacional claramente limitado por edades, ¿no? 18 a 24 años de edad. Además, el Tribunal Constitucional ya ha emitido sentencias en acciones de inconstitucionalidad contra, por ejemplo, la ley del régimen agrario o las acciones de amparo resueltas por el Tribunal en materia de los cuestionamientos al régimen de explotación no tradicional, en los cuales el tribunal ya ha considerado que no son de... O sea, tendría que el tribunal desdecirse de fallos anteriores para poder validar una supuesta
inconstitucionalidad de esta norma. Claro, inclusive la última sentencia fue la emitida en la acción de inconstitucionalidad contra la ley CAS. Así es. Que establece derechos laborales menores, inclusive para comenzar no están en planilla los trabajadores. Donde están, dicho sea de paso, tomando lo que decía Jorge, la mayor parte de los fiscalizadores de la SUNAFIL. Así es. La mayoría están en CAS, violando todo principio, es realmente un reino kafkiano. Y ninguna demanda ha prosperado en el tribunal, ¿no? Entonces, si seguimos una tendencia histórica de los últimos 10 años, esta demanda también debería declararse infundada. Ahora, Jorge, yo creo que acá los tres coincidimos en que justamente uno de los grandes déficits que tiene el Perú es abordar con mucha firmeza una verdadera reforma laboral integral que pase básicamente por un tema de flexibilizar, ¿no es cierto?, el tema de la contratación y avanzar en la mayor productividad y en la competitividad del país. Ahí estamos atrasados. Nos comparamos con la Alianza del Pacífico, por ejemplo, con Colombia, Chile, México, y Perú sigue muy atrasado en términos de competitividad laboral. ¿Será posible, crees tú, una gran reforma laboral en el Perú, Jorge, todavía? Bueno, yo creo que el diagnóstico es claro, ¿no? Hemos mejorado un poco por el crecimiento económico del país, ¿no? Pero todavía seguimos con Bolivia en la última nivel de informalidad. Si nos comparamos con los países de la región en contratación y despido, somos el penúltimo, el segundo más rígido, mayores rigideces en contratación y despido, que son los dos aspectos relevantes que ve un inversionista, ¿no? De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio que hizo en el 2012, Perú es el país de los más con mayor rigidez que tiene en la región, incluyendo Centroamérica. Entonces el diagnóstico es claro, ¿no? Hay informalidad, subempleo, ¿no? Falta de protección social. El diagnóstico es claro, el tema es cómo, ¿no? Y creo que hay dos cosas aquí relevantes, ¿no? Uno, coincido con Ricardo en que se debe tomar relevancia al Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? La nueva administración del Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Nacional de Trabajo y no duró ni 2 o 3 horas. En segundo, toda reforma laboral debe pasar por ahí. Claro, se dice que la Ley General de Trabajo ya fue discutida, pero la Ley General de Trabajo es una compilación jurídica muy buena de normas. Pero la parte de cómo esa compilación jurídica de normas va a generar más empleo, inversión en capacitación, productividad, menos informalidad, esa parte no la tiene, ¿no? Entonces yo creo que esa parte... ¿No será que está pensada, Jorge, en los años 70, los 80, pensada en un país donde por lo menos más de la mitad son gente formal, en planilla? Es una preciosa conjunto de normas, ¿no? Pero que es muy buena jurídicamente, creo, pero nuevamente no va a contribuir sin duda algo, ¿no? Que es a simplificar y volver más simple la ley laboral, porque todo va a estar en uno solo. Claro. Y seguramente habrá algo de formalidad que genere, pero no por sí sola no tiene normas de promoción al empleo, a la formalidad, ¿no? A las buenas prácticas laborales. Entonces, ese gran problema de la realidad laboral no tiene esto de aquí, ¿no? Ese es lo sí, Ricardo. Ahora, lo que los empleadores a nivel de mediana y gran empresa podrían aceptar es mantener el statu quo de los costos laborales, que ya son bastante altos, 50% cuando el promedio latinoamericano es 35%. Pero lo que sí desean, creo yo, con bastante razón, es básicamente flexibilizar el ingreso a la relación laboral y la salida de la relación laboral, o sea, la contratación y el despido, que son los dos temas cruciales, ¿no? Porque creo que en Perú el problema que tenemos, la mayor rigidez que tenemos básicamente es el tema de la estabilidad laboral absoluta, ¿no? Que ya no existe prácticamente en América Latina, ¿no? Ahora, en efecto, el PBI ha crecido en los últimos 10 años a razón de 7% anual. Según el Banco Mundial, por cada 1% de crecimiento del PBI crece 0.8% el empleo. En el Perú ha crecido 0.5%. Por debajo. Por debajo. Pero aún así ha crecido. Y lo preocupante es que de ese 0.5, solamente el 20% ha sido crecimiento de empleo formal o decente. O sea que el resto siguen bajo el esquema del subempleo, de la informalidad. Así es. Tremendo. Como ven ustedes, el tema es bastante más ambicioso que esta ley de promoción del empleo juvenil. Hay varios temas que deberían ser parte de una gran reforma, y aquí yo voy a agregar algo más. Sin consenso político, sin un gobierno que se compre el pleito y que concerte esto con otra fuerza política para llevarlo adelante, es imposible, materialmente imposible, implementar una adecuada reforma del empleo en el Perú y de la promoción del empleo en pos de nuestra productividad y nuestra competitividad, que debería ser nuestro objetivo nacional. Gracias, Jorge, gracias, Ricardo.